Vamos a hacer el ejercicio 46 de la sección 2.3, donde me dan la gráfica de una función y me piden utilizar dicha gráfica para encontrar todos los valores máximos y mínimos locales de la función y el valor de x en el que ocurre cada uno. Y en el inciso B nos piden encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, un punto era un máximo local de una función si en un entorno de ese punto la función era siempre menor o igual que dicho valor. Entonces, si nosotros miramos la gráfica, vemos este punto, y en este punto, alrededor de este punto, para este valor de x la función toma este valor, ¿no? Esta altura. Y alrededor de este valor de x la función es siempre más baja, es como un pico esto. Entonces, este valor de x, en este valor de x, mejor dicho, que es cuando x vale menos 2, yo alcanzo un máximo local cuyo valor es la coordenada y de este punto, que es 3. Acá hay un máximo local. De la misma forma, acá hay otro pico. ¿Por qué? Porque alrededor de este punto los valores de la función siempre son más bajos. Es decir, la coordenada y de los puntos alrededor es más bajo. Así que acá alcanzo otro máximo. Esto es cuando otro máximo. Entonces, este punto y en este punto hay un máximo local. Fíjense que este punto no es un máximo local, porque si yo me muevo un poquito alrededor, la función crece. O sea, las coordenadas ahí, las alturas de la función crecen ahí nomás. Acá sí decrecen, pero alrededor crecen. Lo mismo que si agarro este punto, o este, o este. Siempre hay un valor más alto ahí al lado. Lo mismo por acá. Entonces, en definitiva, los máximos locales se alcanzan cuando tenemos dos máximos locales. En este caso es cuando x es igual a menos 2 y el valor del máximo es la altura de la función cuando x vale menos 2, o bien la coordenada y de este punto, que es 3. De la misma forma, este era otro máximo local que se alcanzaba cuando... perdón, acá es cuando x igual a menos 2. Menos 2. El otro máximo es cuando x igual a 1. Y el valor del máximo local es esta altura, 2. Es la coordenada y de este punto. Este punto tiene coordenadas 1, 2. Y ahora vamos a buscar los mínimos locales. Que gráficamente consiste en buscar, en vez de buscar los picos, buscar los valles. Fíjense, acá venimos escalando, tocamos un pico, empezamos a bajar. Y cuando llegamos a este valor de x, que es igual a menos 1, ¿qué me encuentro? Que la función alrededor de este valor de x toma siempre valores mayores que cuando x vale menos 1. Lo mismo ocurre acá, que es cuando x vale 2. Alrededor de este punto, todos los otros puntitos están a mayor altura. Entonces, los mínimos locales se alcanzan cuando x igual a menos 1 y la altura
el mínimo vale, el valor del mínimo es, y es la coordenada y de este punto, o bien la altura de la función, es 0, porque está justo sobre el eje X. Y el otro mínimo local se alcanza cuando X es igual a 2 y su altura es menos 1, o el valor del mínimo es menos 1. Cuando X igual a 2, el valor del mínimo menos 2, o menos 1 era, menos 1, perdón. Menos 1. Fíjense que no tengo otro puntito que sea un mínimo local, porque acá hay gráfica más abajo ahí al lado. Acá lo mismo, 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 acá lo mismo. O sea, los máximos locales son siempre como los picos de una montaña, dicho mal y pronto. O sea, después vamos a ver casos más generales. Y los mínimos locales son valles. Y con eso concluye el hallazgo de máximos y mínimos locales. Me pide ahora en el inciso B encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, si nosotros miramos esta gráfica, conforme me muevo de izquierda a derecha, la función viene creciendo, pareciera desde el infinito, pareciera que el dominio es todos los reales, o sea que esto decrece hacia abajo infinitamente, y viene creciendo hasta llegar acá. Ahí se detiene el crecimiento y empieza a decrecer. Empieza a decrecer hasta llegar a menos 1, ¿no? Y después vuelve a crecer desde x valiendo menos 1 hasta x valiendo 1. Ahí vuelve a decrecer hasta cuando x vale 2 y de ahí ya crece hacia el infinito. Entonces el intervalo de crecimiento es B. Intervalos de crecimiento. Desde menos infinito hasta menos 2 dijimos. Desde menos infinito hasta menos 2. Desde menos 1 hasta 1 y desde 2 hasta infinito. Desde menos 1 hasta 1 y desde 2 hasta el infinito. Después lo podemos poner como un solo intervalo uniéndolo y ese es el conjunto donde crece, ¿no? Si unimos acá, ese es el conjunto de crecimiento. Estos son los intervalos. Y bueno, y nos falta ahora los intervalos en los que la función decrece. Y ya los analizamos. Dijimos que desde x valiendo menos 2 hasta x valiendo menos 1, la función cae. Y desde x valiendo 1 hasta x valiendo 2, la función cae. Dijimos desde menos 2 hasta menos 1 y desde 1 hasta 2. Fíjense que un intervalo en el que decrece, de decrecimiento, no puede ser un intervalo de crecimiento a la vez. No puede una función crecer y decrecer a la vez, según la definición que dimos, ¿no? El único caso particular sería el de una función constante, ¿no? De altura, una función así que toma una altura constante. Pero según la definición que vimos, estos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y así concluye el ejercicio 46.